No estamos presenciando un episodio cualquiera en la vida eclesial. El asunto de la fraternidad San Pío X se ha convertido en un momento crucial, capaz de influir en el futuro de la Iglesia. La situación no es nueva, pero hoy, con las consagraciones episcopales anunciadas pero aún no aprobadas, hemos entrado en una fase diferente, más tensa, más expuesta, más peligrosa. El 3 y el 23 de febrero, el obispo Joseph Strickland rompió un silencio que, en su opinión, ya no es sostenible. Escribió con claridad: el silencio del Vaticano no es neutralidad. Ya es una decisión. Cuando durante meses escuchas peticiones con respeto, calma e insistencia y nunca recibes una respuesta clara, la demora en sí misma se convierte en una respuesta. Aquí es donde la cuestión cambia de tono, porque no se trata solo de una realidad canónica irregular, se trata de la continuidad sacramental. Sin nuevos obispos, la formación sacerdotal no puede continuar. Sin obispos, no hay ordenación válida de nuevos sacerdotes. Sin sacerdotes, la vida sacramental se desvanece. Esto no es polémica, es estructura eclesial. Strickland recuerda un principio simple: la unidad de la Iglesia no se preserva mediante la ambigüedad. La autoridad se otorga no solo para gobernar, sino para salvaguardar lo heredado. Y cuando la ambigüedad persiste, el riesgo no es la paz, sino la erosión silenciosa de la confianza. Pero las tensiones han aumentado aún más con la intervención del obispo Athanasius Schneider, quien ha hecho un llamamiento directo al Papa León XIV. Este no es un análisis académico, un llamamiento, una invitación fraternal pero firme a conceder el mandato apostólico para las consagraciones episcopales de la fraternidad. El momento se describe como verdaderamente providencial. Son palabras contundentes, pues implican que no se trata solo de un problema que hay que gestionar, sino de una transición histórica que hay que llevar a cabo. Schneider denuncia lo que denomina la aparición de nuevos cuasi-dogmas. Según este enfoque, el consentimiento del Papa a la consagración episcopal es por derecho divino. Y una consagración sin dicho consentimiento, o incluso contra la prohibición papal, constituiría automáticamente un cisma. ¿Pero es realmente así de simple? Schneider recuerda que en los primeros siglos las consagraciones episcopales no se realizaban con el permiso papal formal tal como lo entendemos hoy. Recordemos que el Código de Derecho Canónico de 1917 no preveía la excomunión automática por una consagración contra la voluntad del Papa, sino más bien la suspensión. Recuerda incluso el caso de San Atanasio, que en el año 357 desobedeció al Papa Liberio en un contexto marcado por un arrianismo rampante. La historia de la Iglesia es más compleja que las fórmulas que hoy se transforman en lemas. Y aquí es donde el tema se amplía, porque no estamos hablando solo de un acto jurídico. Estamos hablando de una herida que, según Schneider, lleva más de 60 años ardiendo. Una herida llena de ambigüedades doctrinales y litúrgicas. El Concilio Vaticano II no está acusado de herejía. La acusación es otra: ambigüedad. Y cuando un desarrollo doctrinal parece contradecir lo que lo precedió, o requiere décadas de gimnasia teológica para reconciliarse con el magisterio anterior, la pregunta se hace inevitable: ¿es un desarrollo o una ruptura disfrazada? En este marco, la fraternidad no es descrita como rebelde, sino como una entidad que insiste en la continuidad. Según Schneider, sería prácticamente el único organismo eclesial importante que denunciaría abiertamente la existencia de elementos ambiguos en algunas declaraciones conciliares y en el Novus Ordo Missae. Se podría discrepar con esta interpretación, pero ignorarla no la elimina. La tensión aumenta cuando surge una comparación incómoda.
La Santa Sede ha mostrado una notable flexibilidad hacia el Partido Comunista Chino, permitiendo un mecanismo de selección de candidatos a obispos, mientras que hacia la fraternidad mantiene una rigidez que parece, a algunos, desproporcionada. Esta es una acusación grave, porque plantea el problema de la doble moral. Y luego está la cuestión de la professio fidei exigida a la fraternidad, incluida la aceptación de las enseñanzas pastorales y no definitivas del último concilio y del magisterio posterior. Si este es el llamado requisito mínimo, pregunta Schneider, ¿no es eso de no ser definitivo el ser elevado al rango de definitivo? La responsabilidad, advierte, no puede desviarse unilateralmente. Si la fraternidad se separara por completo, la división recaería principalmente sobre la Santa Sede. Esta es una declaración contundente, porque desplaza el centro de gravedad de la culpa. Y así, llegamos al núcleo del llamamiento. Santísimo Padre, concede el mandato apostólico para las consagraciones episcopales de la fraternidad. Aléjate de la presión partidista. Demuestra, con espíritu paternal, que quieres tender un puente. No pases a la historia como alguien que no lo hizo. Aquí el panorama se reduce. Ya no es un debate teológico, es una encrucijada histórica. El Papa León XIV se enfrenta a una disyuntiva indefinida: conceder un mandato apostólico, quizás como medida pastoral temporal, para crear las condiciones para un diálogo pacífico, o guardar silencio, permitiendo que las tensiones aumenten hasta el punto de ruptura. Strickland afirmó que el silencio ya es una decisión. Schneider instó a tomar medidas concretas. En el centro de todo esto se encuentra la estructura jerárquica de la Iglesia, que por institución divina no es opcional. Las consagraciones episcopales no son gestos privados, son signos visibles de comunión con el sucesor de Pedro. Pero la unidad no puede construirse sobre la ambigüedad. Si la autoridad está llamada a salvaguardar lo heredado, entonces la cuestión de la continuidad no es un capricho de la identidad, es una cuestión eclesial. La tensión de 1988 no surgió en el vacío. Surgió en un contexto de confusión doctrinal, experimentación litúrgica e inestabilidad pastoral. Hoy en día, muchos argumentan que esas dinámicas no se han superado por completo. Otros, por el contrario, creen que reabrir esa era significa cuestionar la obediencia misma. Sin embargo, la pregunta sigue sin respuesta. ¿El deseo de continuidad es una rebelión o un instinto de fe? Este no es un tema marginal, pues afecta la relación entre autoridad y tradición, entre desarrollo y fidelidad, entre gobernanza y administración. Si se construye el puente, esta fase será recordada como una transición difícil, pero providencial. Si no se construye, la fractura corre el riesgo de volverse estructural. La historia de la Iglesia nos enseña que las crisis no se resuelven con fórmulas diplomáticas. Se resuelven con claridad. Y la claridad, a veces, tiene un precio. El tiempo de las medias palabras parece estar llegando a su fin. La decisión, sea cual sea, no será neutral. Y cuando se tome, definirá no solo el destino de una fraternidad, sino la imagen misma de la autoridad en la Iglesia de nuestro tiempo. La encrucijada se avecina, y no podrá evitarse por mucho más tiempo. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.